Hola queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra catequesis de No son del mundo, en nuestro tema número 4, desierto y lucha, enemigos, demonio, mundo y carne. Vamos a continuar con esta catequesis, pongámonos primero en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Ven, Padre de amor. Pedimos que hoy derrame sobre nosotros tu Espíritu Santo, que podamos nosotros concentrarnos, consagrarnos, apartarnos en esta meditación y sobre todo que fortalezca nuestra voluntad para poder vivir lo que hemos aprendido y sobre todo para dar testimonio fiel de aquello que nos ha transformado poco a poco. Hoy te pido, hermano, que en este momento de oración pongas tú las palabras que necesites para, para dirigirte al Señor. Y sobre todo que hagas tuyas estas palabras en las que hoy el Señor quiere hablarte. Oh Cristo, he entrado en el recinto de la oscuridad y las tinieblas me duelen, me hieren, me lastiman. Siento falta de ti. Sé que tú estás en mí, pero estás callado, quieto, esperando mi decisión. Tú sabes, yo no puedo vivir sin ti. La vida sin ti es vacía, sin sentido, sin colores. Es angustia. Oh Cristo, no te quedes callado. Sálvame. Después de esta oración, te invito a que seas capaz de reconocer al Señor Jesús como parte de tu vida. Sobre todo, que tomes la decisión de seguirlo y de que Él te siga. De que Él siga en tu caminar, pero sobre todo que tú camines en el caminar de Cristo. Que reconozcamos la necesidad que tenemos de nuestro Señor y también que reconozcamos lo que hace en cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como ya se los había mencionado, vamos a iniciar con este tema número 4, que empieza hablando precisamente del desierto, la lucha y los enemigos. ¿Cuáles enemigos? Bueno, pues el demonio, el mundo y la carne, que son los enemigos comúnmente como los conocemos, los enemigos del alma. Vamos a iniciar con nuestro tema, ya es el último tema de este primer bloque de esta sexta catequesis. En este contexto espiritual, como aprendimos en la catequesis, en el catecismo, los enemigos del alma son demonio, mundo y carne. Carne lo vamos a ubicar como un enemigo nuestro, como fuente de tentación. La espiritualidad del desierto es muy importante, tanto en la Biblia y en los padres del desierto, sobre todo en los ermitaños que habitaban en los desiertos del norte de África y los desiertos de Israel, de Siria y de todo el torrente del río Jordán, hasta el mar Muerto, y se multiplicaron por miles. Vamos a entender un poquito esto de la palabra desierto, que lo hemos escuchado mucho, sobre todo como ya en el aspecto espiritual, como cuando vivimos en la cuaresma y todo, pero ¿a qué se refiere desde el magisterio, desde la propia Sagrada Escritura, esto del desierto, para que lo vayamos relacionando? Porque desde el primer tema, e incluso me atrevo a decir que hasta el último, vamos a hablar del desierto, del éxodo, pero no solo de los libros, no solo de palabras concretas, sino de procesos que son realmente el vivir un verdadero desierto o vivir esta cuestión en la que se nos invita. Entonces vamos a meditar y reflexionar sobre lo que es el desierto. El desierto en la Biblia y la tradición cristiana es ante todo un lugar inhóspito, despoblado, o sea, es un lugar vacío, no necesariamente sin vegetación, pero un lugar vacío, ¿no? O sea, no es la arena, no es las pirámides de Egipto, no. El desierto es un lugar, entonces, sin nada.
en región no civilizada, tiene tierra no cultivada, como el mundo antes de la creación de los seres humanos. Eso lo podemos leer en el Génesis 2:5 o después del pecado en el Génesis 3:17 y del 19 al 23 y en el Génesis 4:12. Sobre todo en ausencia de seres humanos y presencia de animales salvajes, ¿no? O sea, podemos pensar que no hay nada en cuanto a seres humanos, a civilización, a lo que conocemos, pero a lo mejor estamos en medio de un ambiente natural en el que pueda haber pues algo, ¿no? Salvajes, animales salvajes o cuestiones que nos puedan turbar un poco de que pensar que estemos como completamente a salvo, ¿no? Es un lugar donde el ser humano experimenta su propia vulnerabilidad y se encuentra en el desamparo. Si los, si los acostumbramos apoyos de manera de si nos acostumbrados apoyos de manera que confronta su propia mortalidad. Por ser un lugar sin agua, por lo menos el desierto, en sentido geográfico, el hombre experimenta su propia debilidad y necesidad en la forma más imperiosa de la sed. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a transformar, esto tan importante, vamos a transformar en una cuestión espiritual. O sea, el desierto va a ser el lugar en donde el hombre experimenta su debilidad y su necesidad y dice, bueno, con esta cuestión de la sed, pero ¿de qué? De una sed que no es una sed solo de agua y que bueno, lo podemos transformar incluso a lo que le decía Jesús a la samaritana, ¿no? Yo te voy a dar a beber un agua que te va a quitar la sed, ¿no? Pero no la sed del cuerpo, sino la sed del espíritu. Entonces, el desierto es ese momento, porque ya no lo vamos a ver solamente como un lugar, es ese momento, ese proceso en el que se nos pone a prueba en nuestra debilidad, ¿no? Se nos experimenta en nuestra debilidad y nuestra necesidad. Frente a esta necesidad, ya sea de sed, de hambre, de protección, el desierto llega a ser también el lugar donde se experimenta la providencia maravillosa de Dios. ¿Sí? O sea, es que la teología de Dios es tan maravillosa, su manera de enseñarnos, su pedagogía es extraordinaria, ¿no? O sea, en el desierto, después del paso del Mar Rojo, ahí, en medio de la necesidad, en medio de la incertidumbre, se les manifiesta de una y mil maneras a su pueblo. Ahí con Jesús, en medio del ayuno, del desierto y todo, ahí es donde lo llena para empezar su vida pública. Entonces el desierto es el momento en el que nosotros podemos experimentar la más grande experiencia de la providencia de Dios. Todos en nuestra vida hemos experimentado un desierto. 1, 2, miles de desiertos. ¿Sí? ¿Qué de bueno ha sacado de ese desierto? El desierto es también un lugar de tentación, según la Biblia, es la morada del demonio, ¿sí? Y en el combate espiritual, ¿sí? Entonces, yo escuchaba hace algún tiempo unas expresiones muy comunes que utilizaban precisamente los de las comunidades, que decían, ay, es que entiéndeme, no voy a mi comunidad porque estoy pasando por un desierto, sino un desierto es un proceso espiritual y definitivamente es un combate espiritual, pero no es una zona de confort, no es el momento de que, ay, pues bueno, les digo que estoy en medio de mi desierto y que no voy y que me entiendan, no. O sea, cuando estás pasando por un desierto sí hay una batalla espiritual, sí, porque ahí es donde, ¿quién va a probar tu debilidad, tu necesidad? Pues el demonio. No hay más. Porque él es el que ni siquiera tú conoces tanto tu debilidad como él. Él conoce hasta tu más grande debilidad, tu más grande necesidad y entonces si tienes hambre, ¿qué te va a mostrar? Pues comida. Si tienes sed, pues algo de beber, ¿no? Y eso es en un sentido analógico. ¿Cuál es tu mayor necesidad? A lo mejor tienes la necesidad de que alguien te comprenda, te escuche y te va a poner quizás hasta la persona incorrecta y tú pensarás que es la correcta, ¿no? O sea, mil ejemplos les podríamos poner sobre esto. En el plan de Dios, el desierto es prueba, no es para hacer caer al hombre, sino para hacerlo madurar, para templarlo en el crisol y así fortalecer su propósito. O sea, cuando tú entiendas esto, o sea, Dios permite que te vayas al desierto, que Dios permite que experimentes este tipo de cuestiones, pero no para ponerte a prueba o para hacerte caer, sino para hacerte madurar,
para hacerte templarte como el crisol en medio del fuego, para fortalecerte, ¿no? O sea, no es solo que el demonio pruebe, te ponga a prueba, sino que Dios permite que pases por esa prueba. ¿Por qué? Porque va a ser tu manera de crecer, va a ser tu manera de fortalecerte, ¿no? O sea, miren, en medio de esta pandemia tan difícil, hay quienes piensan que esta pandemia es un castigo de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre se convierta, para que el hombre, y puede, no que sea un castigo de Dios, claro que no, sino puede ser que esto que estamos viviendo, sí realmente Dios lo permita porque tenemos la manera de salir y sobre todo porque a través de esto nosotros nos vamos a probar a nosotros mismos, a crecer en esa fortaleza, a madurar, ¿no? En cuestiones espirituales. Y así, en medio de la misma prueba, la humanidad, todos estamos en esa misma situación, o por lo menos los países que están pasando por esta situación. No nos veamos tan lejos. La comunidad parroquial, todos estamos pasando por la misma prueba y todos han reaccionado de maneras distintas. Unos han crecido, otros se han estancado y otros se han dejado vencer por la debilidad y la necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué manera tan extraordinaria de Dios, ¿no? En este plan magnífico de Él, el desierto tiene otra connotación, es hacerte madurar, es hacerte crecer. Definitivamente el desierto es el lugar de encuentro con Dios, lugar de revelación de Dios. Y esto lo podemos ver en muchas de las expresiones que vemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestaba a través de la nube, cómo se manifestó también a través del fuego, su voz, a Moisés, a los profetas, ¿no? En medio del desierto. Es un lugar de entrega generosa sin límites y de fidelidad a este Dios que nos ha dado en forma tan gratuita. ¿Sí? O sea, imagínate, Jesús se fue al desierto, vivió este desierto para fortalecerse, para poder superarlo y nos enseña cómo superar las pruebas, como verdadero hombre, como verdadero Dios, ¿sí? Evidentemente que después de 40 días de ayuno, ¿qué iba a sentir como verdadero hombre? Pues hambre. Por eso la primera tentación del demonio es el pan. Convierte esas piedras en pan. Él sabía que Jesús tenía hambre. Sin embargo, esa necesidad y esa tentación, Jesús la pudo evitar. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en tentaciones similares? Muchas, seguramente. Entonces, vamos a continuar con nuestro texto. Dice, en el libro del Éxodo, en algunos profetas como Oseas, que habla de los términos del amor esponsal, Dios, el esposo, y el pueblo, la esposa, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, la seduciré. Desierto como el lugar de donde nada distrae y solo tenemos comunicación con Dios. Y aquí quiero hacer una pausa extraordinaria, bueno, que es una historia que a mí me gusta mucho porque al final tiene mucho de enseñanza. Resulta que el profeta Oseas, muy obediente a lo que Dios le pedía, por eso dice aquí el texto que el profeta Oseas habla en términos de amor esponsal. Resulta que el profeta Oseas, Dios le pide que se case con una mujer que era una prostituta de nombre Gomer. Eso lo podemos encontrar en el libro del profeta Oseas precisamente. Él obedece y se casa con ella. Total que pues ella pues le es infiel, ¿no? Y se va. Y el profeta Oseas, pues es la historia, obviamente que es con más palabras y todo, pero pues así más o menos pasó toda la historia, ¿no? Entonces el profeta Oseas, pues él veía cómo le iba muy mal con esa persona con la que se fue y pues con él estaba bien. Pero esta prostituta, pues ella quería estar así. Entonces, Dios le dice, pues ve por ella, ¿no? Y dice, pero pues ¿cómo, no? Y dice, por eso esta frase tan simbólica que dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, la seduciré, ¿sí?
En términos concretos, esta historia del profeta Oseas y la prostituta infiel y todo lo que le puedan decir, es la misma historia del pueblo de Israel con Dios. ¿Sí? O sea, Dios rescata a ese pueblo de la esclavitud, lo trata, le da una tierra, le da todo, ¿sí? Y trata de cumplir con esa promesa, a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de que el pueblo fue infiel una y mil veces. Dios nunca dejó de amar a ese pueblo. Por eso llega un momento en que en esta profecía dice, la seduciré, la llevaré al desierto, ¿sí? En el destierro, la lleva al desierto, ahí tú y yo otra vez en ese encuentro del tú, del yo, en ese encuentro de intimidad con tu Dios. Y entonces ahí no te pondré solo a prueba, sino te demostraré la necesidad que tienes. Hay por ahí un cantito de esta historia, fíjense que yo no la sabía muy bien, y me empezó a llamar la atención porque hay un canto de Geset que se llama Oh Israel. Ojalá pudieran buscar el video, pero no el video, solamente el canto. Yo lo escuché justamente con una predicación de Federico, que es pues ahora sí que quien canta este canto, Federico Carranza, autor del canto y pues también del grupo Geset. Y él decía, ¿no? Escribe este canto en relación de Oh Israel, y habla de esta profecía del profeta Oseas y esta comparación del amor esponsal, ¿sí? Por eso en alguna otra catequesis nos ha hecho referencia a Dios, al amor de Dios también como el de un esposo, pero como de un esposo que ama, que perdona, que está ahí y que a pesar de la infidelidad de la esposa, ahí está, ¿no? Y te seduciré y te atraeré hacia mí. Y entonces no importa que me haya sido infiel, yo vuelvo a cumplir con mi parte de la promesa. Entonces, bueno, quizá lo entiendan mejor más adelante. Bueno, entonces dice, fíjense cómo hace referencia al libro del Éxodo y también al profeta Oseas en cuanto a este desierto como un lugar donde nadie se distrae, solo vamos a tener comunicación con Dios, ¿no? Un lugar de intimidad, un lugar de silencio. Moisés, Elías, Juan el Bautista, Jesús y después los padres del desierto. O sea, estas personas son de las que nos dan ejemplo de ese encuentro con Dios en el desierto. Moisés en la zarza ardiendo, Elías también se encuentra con Dios en el desierto. Juan el Bautista, que de hecho vivía en el desierto, en esta austeridad. Y Jesús, que antes de comenzar con su vida pública, va al desierto también. Hay dos espiritualidades del desierto, muy importantes, las de la carmelitana y la de Charles de Foucault, de los hermanitos de Jesús. Los conventos y las casas de retiro de los carmelitas les llaman desiertos, y la palabra desierto está asociada como retiro espiritual. Retiro, es decir, retirarse, alejarse del bullicio del mundo, retirarse para un encuentro con Dios y apartarse para orar, como que es la palabra más común en cuanto a la espiritualidad. Cuando hablamos de desierto, hablamos de un retiro, ¿sí? No solo de un retiro espiritual, sino de un retiro de las cosas comunes. El primer desierto va a ser la etapa del Éxodo, la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida. Y el libro mismo del Éxodo, con todas sus enseñanzas y la espiritualidad del desierto, es decir, estar solo, sin nada que te distraiga, ¿sí? Los israelitas cuando llegan al desierto, llegan a esa soledad, no poseían nada más lo que tenían, o sea, no había manera de no tener un encuentro con Cristo, de un encuentro con Dios, perdón, o sea, no había manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor entre más poseemos, más nos distraemos, ¿sí? Entre más tienes, más cosas tienes que hacer. Si tienes una casa muy grande, el quehacer aumenta. Si tienes mucha ropa, el quehacer aumenta. Si tienes un mejor trabajo, el quehacer aumenta, el quehacer del trabajo aumenta, ¿no? Entonces, entre menos posees, más posibilidades tienes de tener ese encuentro, ¿no? O sea, si tú te das un retiro, pero pues tienes el celular, tienes esto, tienes aquello, no te desprendes de esas cosas para realmente tener un encuentro, pues a veces tu retiro pues no sirve de mucho. Entonces, a eso se refiere también esta parte, ¿no? En términos
espirituales el desierto es la soledad, es enfrentarse consigo mismo, luchar consigo mismo, con su carne, que está dentro de nosotros, además de luchar contra Satanás. En el desierto no está el mundo, pero se lleva al desierto los ruidos del mundo. La lucha es como el mundo, que se convirtió en carne, es decir, dentro de nosotros mismos. A lo mejor nos podemos ir a un retiro, a un de los lugares carmelitas, de estos lugares en donde se vivían los desiertos, o hablando geográficamente del desierto, nos podemos ir al desierto hacia Estados Unidos o al desierto del Sahara, a algún lugar, bueno, es más, te puedes ir al cerro aquí en San Cristóbal, pero si tú, a pesar de estar en el lugar más silencioso, llevas al mundo contigo, llevas tus preocupaciones, tus tentaciones y todo, de nada te va a servir el retirarte. Eso mismo le pasó a los israelitas. Fueron liberados de la esclavitud, llegaron al desierto en donde no poseían nada más que su libertad y seguían adelando la esclavitud. Llevaban consigo el mundo y las tentaciones. Entonces, por eso es necesaria la purificación en el desierto. Alejamiento del bullicio del mundo, soledad, oración y ayuno para comunión con Dios. Siguiendo el ejemplo y los modelos de Moisés, Elías, Juan Bautista y Jesús, luego las experiencias de los padres del desierto, y ahora la espiritualidad carmelitana y de los hermanitos de Jesús, después de ubicar que hay que luchar con los tres enemigos, demonio, mundo y carne. Enemigo es el que quiere destruirme. Enemigo no es el que se opone, sino el que me destruye. El que se opone se llama adversario. Al diablo se le llama tanto adversario como enemigo. Su adversario el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar, y hay que resistirlo en la fe. Yo vencí al mundo, dice Jesús, y esta es la victoria que vence al mundo, su fe, y el príncipe de este mundo ha sido ya derrotado por Jesús. Entonces, hay dos situaciones, el enemigo y el adversario, pero dice, Satanás es enemigo y adversario. ¿Por qué? Porque enemigo es el que quiere destruirte y adversario es el que está en tu contra, ¿no? Entonces, Satanás, no todos, y escuchen muy bien, no todos tienen a Satanás como enemigo y adversario. ¿Por qué? Todos posiblemente pudiéramos tenerlo como adversario. ¿Por qué? Pues porque estamos en contra, ¿no? Estamos en contra de las situaciones. Tenemos distinta ideología, por así decirlo. Sin embargo, no todos son enemigos de Satanás, porque no a todos los quiere destruir. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres de su bando, ¿no? O a lo mejor yo soy de su bando y entonces, pues sí, a lo mejor no estoy muy de acuerdo o digo que no estoy muy de acuerdo, pero sigo haciendo lo que él quiere, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué me va a destruir? Pero cuando tú empiezas a evangelizar, empiezas a misionar, empiezas a vencer y a hacer que otros venzan esas tentaciones, pues te conviertes en su enemigo. Y entonces ahí sí te va a querer destruir. Dice el santo cura de Ars que si tú vas, que si tú en tu caminar a lo largo de este seguimiento de Cristo no te has encontrado con el demonio de cerca, tengas cuidado, porque seguro vas caminando con él, ¿sí? Entonces, ahí es la diferencia entre enemigo y adversario, y que él siempre va a estar ahí, pues pendiente, ¿no?, de hacernos caer. La victoria sobre el príncipe de este mundo ya está lograda, como dice San Juan, pero debe hacerse eficaz en nosotros, en la porción de la salvación de Jesús en nuestra vida. El enemigo tiene un límite en su actuación, es como un perro rabioso amarrado, y lo importante es la toma de conciencia de que estamos en guerra y por lo tanto estar amarrados, armados y despiertos, ¿sí? Fíjense, el enemigo no, Satanás no puede hacer más de lo que se le permite, o sea, tiene un límite, dice aquí. Entonces, bueno, no quisiera adelantarme mucho porque esos temas los vamos a ver en el siguiente bloque. Pero decía también don Onésimo, ¿no?
Satanás es como ese perro rabioso encadenado con una cadena de 1 metro de largo, y que sí, va a estar ladrándote y se te va a querer aventar y todo, pero no te va a poder hacer nada siempre y cuando tú no rebases el límite hacia él. O sea, siempre y cuando tú no te acerques y le des la opción de atacarte. Así lo mismo, ¿no? O sea, tú ves al perro amarrado y a lo mejor te da miedo que te esté ladrando, que se esté aventando. Sin embargo, no puede hacerte nada en el límite en el que está. Pero si tú rebasas ese límite, pues entonces seguramente sí te va a hacer algo. Los papas Pablo VI y Pío XII decían que una de las principales victorias del demonio en este tiempo es que se piense que no existe o que no actúa. Lamentablemente hay muchos eclesiásticos que piensan que el demonio no existe o no actúa, y una de sus principales victorias es que se piense que no actúa. O sea, no tiene mayor poder que Dios, desde luego que no. Satanás no tiene ese poder. Sin embargo, sí actúa, sí está presente, ¿no? Y a veces como que decimos, ay, es que eso ya no existe, o sea, el diablo no existe, no, sí existe, sí actúa, pero evidentemente depende de nosotros, ¿no? También el cómo lo dejemos que actúe en nuestra vida. Y puede actuar desde el acto más bondadoso, o el que tú crees que tiene mayor bondad, de qué tiene de malo, hasta cuestiones pues ya cada vez más fuertes. Mundo lo veremos en el quinto bloque, y carne ya se vio en el curso de caminar en el espíritu. En todos estos temas importa no solo adquirir claros conceptos doctrinales, sino llevarlos a la vida y actuar en consecuencia. Por eso se tiene para cada tema 2 reuniones en 2 semanas seguidas, una para la doctrina y otra para la vivencia. ¿Sí? Entonces dice, hay que tener muy clara esta situación del mundo y de la carne, que ya lo veremos más adelante a qué se refiere con los términos de mundo y carne. Y solo tener presente el objetivo de este tema es tener presente 3 cosas, ¿no? Los enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne, ¿sí? Pero dice muy bien enemigos, porque quieren destruir, ¿no? Pero también depende de cómo los dejes tú actuar. Ver que el desierto es un momento de encuentro con Dios y es un momento de prueba también, porque estamos en una lucha constante con el demonio. Entonces, el desierto no es un lugar, sino es un momento, un proceso incluso de la propia vida espiritual al que todos nos tenemos que enfrentar. Ya para terminar, tenemos 2 documentos eclesiales que es importante que los acompañemos para complementar nuestra catequesis como parte del magisterio de la Iglesia. Documento de Aparecida número 149. Jesús, al comienzo de su vida pública después de su bautismo, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para preparar su misión, y con la oración y el ayuno discernió la voluntad del Padre y venció las tentaciones de seguir otros caminos. Ese mismo Espíritu acompañó a Jesús durante toda su vida. Una vez resucitado, comunicó su espíritu vivificador a los suyos. Indispensable, ¿no?, que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo y que a través del ayuno, de la oración y de la abstinencia, nosotros seamos capaces de vivir y vencer las tentaciones. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2687, muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, ermitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual en la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica número 2687. Algo que es importante rescatar en esta catequesis es la cuestión del mundo, ¿no? Porque hablamos mucho de estos ermitaños, de estos religiosos, religiosas, padres del desierto, que se van y que viven su espiritualidad propiamente desde esa renuncia al mundo. Sin embargo, la catequesis se llama no son del mundo, ¿sí? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? La catequesis pasada se llamaba están en el mundo.
Es en el mundo donde nosotros tenemos que aprender a vivir el desierto, ¿sí? No podemos escaparnos todos al desierto y vivir lejos de las tentaciones. Es más bien aprender a no vivir con las tentaciones, a aprender a fortalecernos a través de las pruebas, a través de todo lo que está pasando. No podemos aislarnos del mundo, no podemos todos hacer esto, ¿sí? Es en el mundo en donde tenemos que aprender nosotros a vivir, no como personas del mundo. Vamos a leer el Salmo 42. Ese va a ser su cita de esta semana. Salmo número 42. Y las preguntas de esta semana son: ¿cuáles son los enemigos del alma? ¿Qué haces para fortalecer tu vida contra el enemigo? ¿Qué experiencias puedes compartir de los retiros que últimamente has vivido? Bueno, pues este año no hemos tomado retiros, pero de los que vivieron en el año anterior, pues qué experiencias han tomado, ¿ok? Han vivido de este retiro, ¿no? Entonces, hablando no solo de los retiros de evangelización, sino los retiros, si ustedes han tenido retiros de otro tipo, si ustedes han hecho su propio retiro, se han retirado, nada más no su experiencia del retiro durante la pandemia. Me retiré de las actividades de la comunidad, me retiré de todo lo necesario, ¿no? O sea, porque eso es lo que están viviendo muchos, el retirarse de las cuestiones de la iglesia en vez de retirarse de las cuestiones del mundo. Bien, pues con esto terminamos esta catequesis. Espero que sea de crecimiento para ustedes y que puedan ponerla en práctica y que además busquen todo lo que se les ha recomendado, ¿ok? Te pedimos, Señor, terminamos con una oración, te pedimos, Señor, que sea tu luz la que nos ilumine en medio de la oscuridad y que sea tu fuerza la que nos lleve en medio del desierto, que aprendamos a verte en medio de la prueba y sobre todo que seamos siempre fieles a la promesa que tú nos has hecho, que podamos creer verdaderamente que tú estás con nosotros en cada momento y que cada situación fácil y difícil que nos toca vivir, veamos nosotros tu providencia en cada una de las cosas. Madre Santísima, te pedimos por nuestros sacerdotes, por todos aquellos que están enfermos a causa de este virus, para que tú intercedas por todos ellos ante tu Hijo Jesucristo, y sobre todo para que nosotros también seamos fieles intercesores por medio de nuestra oración, y que aprendamos de ti a que una vez que decimos que sí, sea un sí para siempre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.